Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Ya estamos con mesa llena aquí y mire usted que el vicepresidente todavía, sin funciones, pero todavía tiene su nombramiento. Pide ir a su casa al fin de año. Dicen los entendidos que eso es cuando uno tiene una pena de hasta 5 años. Él tiene 6 años. Sin embargo, su abogado defensor lo ha pedido. Pero saludamos ya aquí con nuestro compañero Lenín Artieda Vega. ¿Cómo está, mi querido Lenín? Economista Patricia, economista Francisco Suet, muy buenos días con todos. Morales. Buenos días con toda la audiencia de Huancavilca. Cada vez que lo veo, el economista Suet Morales, yo digo, ya vamos a refinanciar la deuda, ya vamos a mejorar. ¿Cómo estás, Pancho? Buenos días. Buen día. Bueno, que ese sea uno de los motivos del próximo año, ¿no? ¿No es cierto? A ver, el economista Francisco Suet Morales, con su experiencia, su conocimiento. Aquí dijo el ministro, el profesor de la Torre, que no es necesario reestructurar la deuda externa del Ecuador. ¿Y usted qué dice, mi querido Pancho? Sin comentario. Sin comentarios. ¿Qué se puede decir cuando se pronuncian cosas tan sin sentido, en este caso por parte de la autoridad? El hecho de no refinanciar una deuda significa, por el otro lado de la ecuación, que suben los impuestos, que suben la famosa tasa o producen la tasa esta inútil del 10%, ¿no? Que no es tasa, es un impuesto, ¿no? Y porque no hay contraprestación de servicio que la justifique. Honestamente, yo varias veces, un poco cínicamente, pero creo que correctamente también he preguntado, ¿dónde aprendieron economía? Porque cuando estás dedicando una tercera parte del presupuesto ejecutable, claro, al servicio del crédito público, quiere decir que tienes un problema. Cuando yo llegué al ministerio en 1984, en una situación de mayor apremio que la actual inclusive, ¿lo primero que hiciste? Fue lo primero, el tema de refinanciar la deuda. Claro. En 3 semanas estaba terminado el tema, en 3 semanas. Y se bajó la carga de la deuda del 58% que iba a ser sin refinanciación, 58% del presupuesto de ese entonces. La bajé al 18%. Entonces se pudo recuperar la economía, bajar la inflación, tener reserva monetaria internacional y crecer al 4.8%. Entonces, que no me venga a decir este joven que no hay que refinanciar o reestructurar. No. Bueno, digamos que cuando uno está parado en cierta parte de la vida, puede llamarle joven a quien le dé la gana. Así como me llamaban a mí hace algunos años, ¿no? Bueno. Pero, a ver, y tienes un gasto fijo de 9 a 10 mil millones de dólares también. Eso dentro del presupuesto general del Estado. Cuando tú le añades Petroecuador, que no está en esas cuentas. No está. No. Y le añades las cuentas del Seguro Social, que tampoco están ahí. Tampoco están. No. Y le añades las cuentas de las 40 empresas públicas. Tampoco están ahí. Que tienen un déficit de 1.500 millones. La cifra es más cercana a 12.000 millones de dólares. Sí, señor. No. Sí, señor. Entonces, el hecho cierto es que para que este señor diga que no hay necesidad de subir la deuda, al mismo tiempo, de refinanciar la deuda, al mismo tiempo está subiendo el gasto puramente corriente, gasto puramente de consumo, gasto que gastas una vez y se acabó, ¿no? Lo está subiendo dentro del presupuesto general del Estado, más o menos en 700 millones de dólares
la planilla burocrática. Y está subiendo en 1.200 millones el gasto de consumo burocrático, que son los lápices, los escritorios, los viajes, los carros, los guardaespaldas, los consultores y todos otros en los cuales durante los 10 años de Correa nos gastamos 70.000 millones de dólares. Y entonces, ¿por dónde es que dice el profesor que vamos a crecer en el 1.5? Mira, esa es otra. Esto empieza a preocupar. Empieza a preocupar el que el Banco Central haya perdido la solvencia para hacer una proyección de crecimiento macroeconómico o un modelo macroeconómico que tenga sentido y que no sea simplemente un engaño. Cuando uno examina, y te invito a que leas una de las últimas publicaciones de Cordes, donde se hace un análisis exhaustivo de todas las incongruencias que hay en las estimaciones del Banco Central, y te darás cuenta de que simplemente no tiene sentido. A ver, una manera de verlo es decir, consumo. ¿Qué ocurre con el consumo? El consumo está tan deprimido que la tasa de inflación es negativa. Es que si el consumo fuera positivo, habría una presión de alguna forma para que los precios se sustentaran y crecieran. Pero no, los precios bajan. Esa es una señal inequívoca de que los hogares, la participación de los hogares en el consumo, que es entre paréntesis el mayor elemento del Producto Interno Bruto, caiga. Entonces, por ahí no va el tema. La inversión, el propio presupuesto del Estado, baja. Es la única cuenta que verdaderamente baja, más o menos en 800 millones, mientras la de los burócratas sube en el valor concomitante. Baja. Entonces, por ahí tampoco viene. No. Y por el lado del sector privado, que es el que debería tomar esas riendas, no lo va a hacer frente a este cuadro fiscalista que le han presentado como programa económico de gobierno. Ergo, ¿no? La ley de reactivación, entonces, por ejemplo. ¿Perdón? La ley de reactivación. Bueno, es que, mira, aquí yo dije, desde el momento que a Eloy Alfaro lo llamaron socialista, aquí cualquier cosa se puede llamar cualquier cosa. Pues, entonces aquí se llama, a la depresión se le llama reactivación, ¿no? Y tienes como es un ministro de Finanzas que, suelto de lengua, dice que aquí no hay que refinanciar, cuando es lo primero que debería de haber hecho. Lo que pasa es que sea un incapaz y que no lo pueda hacer es otra cosa. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Luego de eso, si te vas a las exportaciones, bueno, va a depender algo, sí, del petróleo. ¿Qué pasa con el petróleo? El petróleo ha venido subiendo de precio, recuperándose, pero recuperándose en una forma vacilante, en una forma equívoca. En otras palabras, sube 3, baja 4, o sube 5, baja 3, y así por el estilo. Está muy fluctuante y depende mucho de la noticia. Que hay líos entre los sauditas y los iraníes, entonces esa noticia hace que haya una determinada presión en los futuros para que suba el precio del petróleo. Pero por otro lado, no, la caída de la producción de Venezuela, que entre paréntesis catastrófica, es de inmediato suplida por Irán e Irak. Claro. Ellos lo pueden hacer. No. Fácil. Ecuador ha dejado de recibir ingresos de más o menos 1.000 y pico millones de dólares, solamente por ser disciplinado con la OPEP. No tenemos absolutamente nada que hacer en la OPEP, pero absolutamente nada. Somos el país número 30 en producción de petróleo en el mundo. 30. No existimos. Brasil es número 9 y no es parte de... Colombia no. Colombia, que acaba de hacer otro descubrimiento, Ecopetrol, está haciendo las cosas de manera mucho más cerebral y mucho más inteligente que nosotros. En cuanto a las importaciones, recuerda que en la ecuación del PIB es un tema negativo,
¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con...? Pero antes de salir de las exportaciones, hemos leído que en el tema de los camarones, pues que es un rubro a la par que el banano ahora, el mayor mercado a través de Vietnam resulta ser China. China es el mayor consumidor y el mayor productor de camarones en el mundo. China ha tenido el serio problema de muerte temprana, pero ya va pasando el problema. Entonces, el momento en que China vuelve a recuperarse, va a pasar con los camarones lo que pasó con el petróleo. A lo mejor nos recuperamos con Brasil. Puede ser, siempre hay opciones que estratégicamente tienen que ser observadas. ¿Quiénes las observan? Los que viven de ello. No ningún gobierno, los que viven de ello. Y con mayor razón esa actividad no ha sido nunca apoyada por los gobiernos. Felizmente, porque donde el gobierno mete la mano, daña lo que pasa. No. Mira el asunto del banano. Se pierden y se van a perder, ¿no? Las preferencias generalizadas arancelarias con los Estados Unidos. Pero estamos ahí en un montón, ¿no? Más de 100 países están en la misma situación. Sí, pero Ecuador las va a perder porque en el fondo lo que eso significa es que estamos perdiendo competitividad frente a otros países de la región que no están en la SGP, ¿no? Que son nuestros competidores, ¿no? Y que nosotros estamos compitiendo con esas carreras de caballo que a unos caballos les ponen más peso y a otros les ponen menos peso. Bueno, nosotros estamos con las alforjas repletas de kilos de peso, ¿no? Y peso que lo único que nos hace es que nos quita la posibilidad de competir adecuadamente. Ya los americanos expresaron, a través de la carta, le expresaron al señor Campana, ¿no? Su inconformidad con la tasa. Mira, los gringos te dicen estas cosas, te las dicen suavecito, no alteran el tono de voz, no, simplemente lo mencionan y te dicen, mira, esto no está bien. No, y es que no está bien. No está bien. Entonces, no porque te pegue un martillazo en la cabeza quiere decir que lo están aceptando, o porque son corteses quiere decir que lo están aceptando. No, lo están aceptando con toda la razón, porque esta tasa es una abierta violación de los principios de la Organización Mundial de Comercio, más allá de lo que diga Campana, que esta cosa tampoco entiende nada, así como el de finanzas no entiende de finanzas. Te interrumpo. Yo he conversado con varios importadores y me han dicho que a ellos no les afecta la tasa. A otros les he dicho muy poco, levemente, pero no. O sea, parece que a todos los importadores no son afectados por la tasa. Es que ese es el problema. Ajá. Precisamente, no puedes tener una tasa que afecta a unos y no afecta a otros. ¿Cuál es la razón cuál es el mérito, cuál es la virtud de proponer algo tan aberrante como eso? Si no es que simplemente estos señores que manejan el frente económico no tienen ninguna idea. Ahora mismo, el tema, la resolución que hace que los bancos hagan más provisiones por las hipotecas, lo que significa es que el crédito se ajusta más. Cuando tienes una economía en recesión, ¿por qué diablos haces esas cosas? Es lo contrario. No. Entonces, créemelo, que si uno quiere ser consistentemente torpe respecto de materia económica, lo único que tiene que hacer es copiarles a estos de aquí. Dialogando con el economista Francisco Suet Morales. Usted, señor licenciado Lenín Apiedra. Sí, economista. Yo quería consultarle qué pasa con el ofrecimiento de 250.000 empleos por año. ¿Es factible? Al paso que vamos, no. Al paso que vamos, no. Y por una sencilla razón. Cuando veas al empleo, tienes que ver el crecimiento. Esta es una regla de tres, Lenin. La regla de tres es que existe una relación entre el capital invertido y la generación de empleo.
¿no? Entonces, en la medida en que ese capital invertido o se invierte, te va generando empleos. Pero si tienes la inversión estancada, la inversión pública bajando, la otra estancada, con represión financiera en el tema de las hipotecas, el resultado de eso es que no vas a tener creación de empleos, ¿no? Ese es el problema. Y es lamentable que el presidente coma cuento, ¿no?, por parte de un frente económico que no guarda ni mantiene ninguna relación con los objetivos y los ofrecimientos políticos del presidente. Ese es uno de los ofrecimientos, 250.000 empleos por año. Otro, el plan Toda una Vida, que contempla un sinnúmero de atenciones a la población, pero el central quizás es la dotación de viviendas, más de 300.000 viviendas, un buen número de ellas incluso que se ha anunciado, se ofrecerán, se entregarán de manera gratuita. ¿Se puede? Bueno, eso es parte de la inversión. O sea, de alguna manera ya está contestada la... O sea, no. No, es que no puedes hacer, si no cuentas con los recursos. Y lo que está pasando es que no vas a contar con los recursos, ¿no? Entonces, si bien toda la aceptación de la gestión presidencial se basa en el tema de la corrupción al momento. Porque si le tuviésemos que calificar en economía, pierde el año, ¿no? Entonces, todo va dirigido para allá. El punto neurálgico y el punto de quiebre... Bueno, allí quizás estamos siendo muy estrictos, economistas, ¿no? Porque porque uno no pierde el año a los 6 meses. También es verdad que uno no lo gana en la última semana. No. O sea, pero usted dice, vamos a perder el año cuando han transcurrido 6 meses de gobierno. Pero claro, pues que sí. Pero evidentemente, porque cuando tú tienes una línea de conducta, una línea de política, una línea de argumentación y unos resultados que te anuncian que el fulano nunca estudia, ¿qué te hace pensar que de repente se va a convertir en el primero de la clase? Pero el sector productivo dice, si hacen esto y esto, ya está. Pero no lo hacen, pues, señor. Pero no es tan difícil, pues, tampoco. Sí, ¿acaso que yo dije que era difícil? ¿Acaso que yo he dicho que no se puede? Claro que se puede, pero no se puede con esa gente. Y no se puede con esos programas. Y no se puede con esa manera de pensar en economía. Bueno, pero esa es la gente y esos son los programas por los que votó la mayoría. Entonces, que vivan de las casas virtuales. Sí. A ver, pero o no es así. O no hubo una mayoría que votó por ese plan, por esa ideología, por esa tendencia. Mira, ¿para qué no vamos a regresar al 2 de abril? Porque, no. Entonces vamos a entrar en una discusión aquí un poco semántica a ratos, ¿ves? Yo no estoy seguro de que esa propuesta haya ganado. De que esa propuesta haya ganado. Pero más allá, supongo, ¿es ganado? No, ahí está, ¿no? Entonces, una vez que estás ahí, tienes que llevar adelante el plan. Yo no estoy criticando la persona del presidente en esto. No estoy dirigiendo mi argumentación en contra de él, excepto en la medida en que él sigue aceptando que esta línea de conducta y esta línea de política va a derivar de repente en algo que no cuadra. Es como cuando el señor Correa quería convencernos de que este era el milagro tropical y que éramos el jaguar de América Latina. Y después nos habló de la tormenta perfecta y 3 meses después estábamos con la mesa servida. O sea, una serie de inconsistencias. Entonces, pero por eso es que cuando, y ustedes habrán notado, y este es el estilo en que yo argumento las cosas, yo trato de evitar simplezas en cuanto a palabras o frases. No te estoy criticando tampoco. No, porque es lo que decía Correa. Es lo que decía Correa, pero, y esto también lo que dice ahora tu buen amigo y tocayo. No es mi amigo. Bueno, tu tocayo toca. Eso sí, pero ya ahí no es culpa.
No, yo de sé. ninguno de los dos. Yo sé que En todo sí, caso, yo sí. soy el bueno. Tú eres el bueno. Yo estoy convencido de eso también. Así que estemos claros al respecto, ¿no? Pero el hecho cierto es que tiene que haber consistencia entre lo que se dice y lo que se hace. En economía, cuando uno empieza a pensar como economista, deja de escuchar lo que la gente dice, ¿no? Y se fija más bien en lo que la gente hace. Porque decir no cuesta nada. Antes se decía que el papel lo aguanta todo. Ahora que ya no se usa papel, pues entonces será La pantalla. La pantalla que aguanta toda noticia falsa que salga de donde sea, ¿no? Pero el hecho cierto es que las cifras de la economía, al igual que los exámenes que hacen los médicos, tienen cierta consistencia. A ver, ¿qué es lo primero que te pide un médico cuando te quiere hacer un diagnóstico? Un Los examen de exámenes, sangre, pues. Claro. Un examen de sangre para ver si es que tienes infección, para ver si es que tienes anemia, para ver si es que tienes algún tumoral activado, para ver lo que sea, para ver si está en cinta, ¿no? Exactamente lo propio se hace cuando el economista profesional se dedica a ver sus números y sus datos para determinar, ¿no?, qué es lo que ocurre con el déficit fiscal, qué es lo que ocurre con la inversión, qué es lo que ocurre con el consumo, qué es lo que ocurre con la producción, qué es lo que ocurre con la opinión y el sentimiento de la gente respecto de la economía, qué es lo que ocurre con el mundo, cómo se enchufa el país dentro del mundo, cómo se conecta, perdón. Entonces, todos estos elementos contribuyen a formar, primero, un diagnóstico. Y como consecuencia de ese diagnóstico, tienes que tener una estrategia. Entonces, si aquí queremos crear 250,000 empleos y estamos contando con que la construcción que es empresa privada, que es empresa privada, es uno de los motores de eso, como lo puede ser la agricultura. Entonces prestemos atención a eso. pero que la empresa privada tampoco tiene los fondos. La empresa privada tiene una cantidad de fondos, el resto tiene que venir por la vía de los créditos. Sí, pues. Pero si al mismo tiempo apretas la cartera, porque los bancos entonces tienen que hacer más provisiones, porque esas provisiones inclusive pueden terminar en el central, y porque sabemos lo que el central hace con plata ajena. Además, La desaparece. La desaparece, son magos, pues, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, tú dices, oye, espérate un momentito, la lógica aquí no me está cuadrando. Y más allá de las cifras y de las ecuaciones, la buena economía es buena lógica. Es lógica rigurosa, es lógica que hace sentido, y que le hace sentido no solo al economista, a cualquier persona pensante. 7:18 en Huancavilca, 8:30 M. Pati. Gracias, economista. Economista Suet, en Estados Unidos acaba de aprobarse la reducción de impuestos, ¿no?, propuesta por el presidente Donald Trump. Acá el sector empresarial, por decir así, se siente un poco, no voy a utilizar ese término, como traicionado, o que no le han tomado en consideración las propuestas que hicieron en el frente económico, perdón. ¿Por qué en Ecuador no se puede reducir los impuestos como se lo ha propuesto en Estados Unidos y que ya está aprobado? Porque no lo han querido hacer, porque es parte... ¿Es viable o no es viable? Claro que es viable, pero naturalmente que es viable. Hay manera de hacer las cosas. Y esto yo hace unos 10 años aproximadamente desarrollé un modelo para examinar la sensibilidad de los ingresos tributarios a una determinada estructura tributaria. Porque el tema es que uno tiene que ver los ingresos no en un orden estático. No es que esto no es un juego simplemente de suma y resta en un momento dado. Es de sumas y restas y sumas y restas y sumas y restas en forma dinámica, cómo se van dando.
Entonces, por ejemplo, si la empresa privada tiene problemas de liquidez, esos problemas de liquidez son agravados por los anticipos del impuesto a la renta. Más aún cuando esos impuestos a la renta no tienen nada que ver con renta, sino que tienen que ver con lo que le salió de las costuras al SRI, no al SRI, sino al gobierno de Correa en un momento dado y le ordenó al SRI que haga. Cuando uno, y se lo ha dicho muchísimas veces, impone algo tan estulto como es el impuesto a la salida de capitales, efectivamente lo que logra es que los capitales para entrar vengan en cuentagotas, ¿no? Porque entonces la decisión empresarial es cuánto puedo reciclar, ¿no? De manera que minimizo ese costo. Cuando uno no tiene que hacer ese ajuste, entonces naturalmente el orden de pensamiento varía, el orden de razonamiento es diferente. Son dos ejemplos. Y por otro lado, un impuesto está vinculado a un gasto. Cuando vemos, por ejemplo, que la Superintendencia de Compañías, para dar un ejemplo típico que encuentras en el presupuesto, recauda 160 millones de dólares y gasta 27. Eso lo que quiere decir es que cualquier diferencia entre 27 y 160 es impuesto. No es como no es el servicio que ofrece la superintendencia. Y algo parecido, en menor escala, ocurre con la superintendencia de bancos también. Entonces, todos estos ingresos se tornan en impuestos que están ahí separados, no llamados impuestos, y que constituyen ni siquiera se los cuenta dentro de los 65 impuestos que los ecuatorianos pagamos. Entonces, cuando uno ve que hay esa cantidad de impuestos, dice, a ver, hagamos la vida un poco más sencilla, bajemos por una parte estos impuestos, fijémonos en aquellos que tienen sentido, hagámoslos que sean rigurosamente técnicos, ¿no? Y no que sean cosas absurdas como un impuesto a la renta que no es sobre la renta, ¿no? En el que tributan activos que no producen rentas. O, repito, lo que ya mencioné, de que se trata de un porcentaje de activos, de pasivos, de deuda y de patrimonio. Entonces, eso no puede seguir así. Eso crea un problema inclusive de vulnerabilidad. Porque cuando uno examina la estructura de contribuciones tributarias, lo que se da cuenta es que ese 1%, que es la aguja, ya no es pirámide, es uno de esos edificios medios piramidales, pero que arriba tiene una gran antena que es del mismo tamaño del resto del edificio. Cuando eso ocurre, el fisco depende de ese 1%, depende de la cervecería, depende de lo que pague la Cemento Nacional, depende de lo que paguen los grandes contribuyentes. ¿Cuánto pagan de impuesto a la renta esos grandes contribuyentes? El 1%. Paga el 87% del impuesto a la renta. Si por cualquier motivo se reviran, terremoto, qué sé yo, el Estado está quebrado. Porque no tiene una base de sustentación más amplia y más diversificada. Entonces, ese es un problema. Cuando el Estado gasta o propone un presupuesto de 36 mil millones de dólares y solamente cuenta con ingresos estables de alrededor de 20 mil, eso es como que aquí nos propusiéramos que vamos a poner un gran edificio para la estación de radio, y todos podemos soñar, ¿no? Pero ¿cómo lo sustentamos, pues? Exactamente. ¿Y qué pasa con la inversión extranjera, por ejemplo? La inversión extranjera, pues no le para bola a Ecuador. Claro. Por una sencilla razón, que el Ecuador es un mercado hostil, y lo ha probado una y otra vez en forma repetida, muchas veces en forma grosera, como lo hizo con Chevron. O sea, más allá de los temas de la corrección política,
El hecho cierto respecto de Chevron es que esa sentencia de 9.000 millones la escribió quienes acusaban. No la escribió ninguna corte. Y eso lo sabe el mundo entero. Entonces, cuando el país decide apoyar a unos cuantos pelafustanes que hicieron esta burla de la justicia, es el país el que queda mal. Es su gobierno. Somos todos los ecuatorianos los que tenemos que sentir vergüenza colectiva de que tratemos de engañar al mundo de esa manera. Y los señores de Chevron, que no es que solamente no son tontos, porque no lo son, sino que aparte de eso tienen un gran poder económico, se defienden, y no solamente que se defienden, se atacan al punto tal que han ganado absolutamente todas las instancias de arbitraje que ha habido hasta el momento, y Ecuador le ha tenido que pagar a Chevron más de 100 millones de dólares ya. Ya se los tuvo que pagar. El embajador de Estados Unidos aquí lo ha dicho claramente, que tú no puedes aspirar inversión extranjera, que vengan los norteamericanos a colocar su dinero acá, porque hay algunas cositas que resolver con transnacionales norteamericanas. Algunas cositas que en general suman alrededor, superan los 10.000 millones de dólares, ¿no? Entonces ahora, son contingencias. Tengo 5 minutos, Pancho, 4 minutos. A ver, 10.000 millones aproximadamente en el servicio de la deuda anual, lo ha hecho el presidente. Casi 10.000 en sueldos, salarios. Y todas las deudas que tú acabas de decir, de las empresas públicas, etc. Tenemos un petróleo comprometido. Lo dice el mismo gerente, Carlos Pérez. Bueno, ahí hay un poco de confusión también. Bueno, pero el precio se está recuperando, todo esto. Entonces, en ese panorama, y yo no veo cómo financiar 425.000 viviendas con un país que no tiene un mercado de capital desarrollado. Entonces, la única vía es buscar, lo acabas de decir, ir con el documento, el diagnóstico del fondo, donde los posibles prestamistas, que son las multilaterales de crédito, etcétera, y probablemente se encuentre el financiamiento. Pero aquí en el Ecuador no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar, pero las fuentes de inversión primarias están aquí mismo. No, en otras palabras, el sector privado, para tener una idea, ¿no? Recabando cifras históricas, si más o menos tienes un bloque de inversiones que es formación bruta de capital fijo, ¿no? Del alrededor, digamos mínimo 25% del PIB, ¿ya? 25%. Y si de ese 25%, la mayoría, digamos que fuera 50-50, 12.500 millones deberían de venir del sector privado. Deberían venir. Y si es la mayor parte, deberían de ser 15.000, pero no vienen. No. Es que no van a venir, no porque no puedan venir, sino porque no lo van a hacer en la medida en que las circunstancias internas sean restrictivas y de represión financiera, y de represión tributaria, y de represión política. A todo esto, ¿cuánto vamos a crecer el próximo año? A todo esto yo no veo esta economía creciendo entre el 0 y el 1% nuevamente, ¿no? Entonces el problema con eso... ¿No estás de acuerdo con el profesor? El profesor dice 2%. ¿Cuál profesor? De la Torre. 0 sobre 10 se quedó de año. Duro. Ha venido duro, diría Pancho. No estoy duro, es que simplemente estoy cansado y he perdido la paciencia oyendo tanta necedad. No, porque es más de lo mismo. Esto aquí pretenden clasificarnos como los locos de Einstein. ¿Cuáles son los locos de Einstein? Los que repiten lo mismo y los mismos errores una y otra vez y piensan que por relancina les va a salir diferente. A ver, Pancho, pero a todos nos enseñan los mismos autores en las facultades de economía. A todos, los que nos formamos de economistas. Pero, ¿tú no crees que el tema va por lo ideológico acá
en el programa económico? Mira, hay que... A ver, Me puse a pensar, yo leí a Marx, Ya, lo leí, claro. a diferencia Los 3 tomos. a diferencia de la mayoría de los marxistas que no lo han leído. Los 3 ¿no? tomos. Que solamente leyeron el manifiesto, ¿no? Y he leído cómo es a los economistas marxistas en general. Yo siempre llegué a una conclusión, y esa la tuve clara desde el principio. Es que cuando tú eres economista debes de fijarte en cuántos recursos tienes, en qué es lo que debes de hacer y cómo debes de mejor utilizarlos, ¿no? Y en que entre las dos alternativas, la del Estado y la del mercado es muchísimo más funcional, muchísimo más efectiva, ¿no? Y eso está a la vista todos los días. Claro. O sea, no hay que seguir demostrando aquello que ya ha sido demostrado por la historia y por el presente. Entonces, ¿para qué seguir insistiendo en la misma boludez? Y sin embargo, esta gente, por razones de ideología, porque se llaman socialistas, ¿no?, creen que ellos pueden retorcerle la cabeza al mercado para lograr sus objetivos, cuando lo que deberían de hacer es utilizar los mecanismos del mercado para darle tal vez un ímpetu más particular a programas de inclusión, por ejemplo. Esa sería una manera de hacer las cosas. Mira que en Chile, ¿por qué es que Chile está pisando el primer mundo? Porque no obstante haber sido manejado por la izquierda y la centroizquierda, los sucesivos presidentes y la presidente chilena han tenido la buena cabeza y la razón suficiente para hacer las cosas con sensatez, para dejar que la economía se impulse a sí sola y para empujar sus propios objetivos. Es más, cuando la señora Bachelet empezó a coquetear con las ideas de la extrema izquierda, se fue para abajo Chile. Y hoy en día el electorado chileno decidió que suficiente con los experimentos. Los ecuatorianos decimos, mira, hemos tenido 10 años en los que se perdió la mayor bonanza posible, la mejor oportunidad que tuvo el país, todo en nombre de un experimento que se llama el socialismo siglo XXI. Esto reventó, esto no funciona, esto no sirve para nada. Señores, déjenos en paz, déjenos producir. 7:32, te agradezco mucho, mi querido Pancho. Placer, felicidades a todos ustedes. Huancavelica, la H grande de la información.